Bienvenida y bienvenido un día más a mi canal Ada Knits. Hoy vas a aprender a cerrar puntos fácilmente. Aquí tengo una muestra de tejido de punto de arroz o punto bobo, que te dejo el enlace por si quieres aprender a hacerlo. Y vamos a cerrar estos puntos de aquí. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tengo que hacer es tejer el primer punto, ¿vale? Y tejer el segundo punto. Con el punto primero que has tejido, lo que vas a hacer es cerrarlo, ¿vale? Y lo que haces es, coges el punto, lo pasas por encima y sacas. Y ves que se te ha hecho aquí una especie de nudito. Vale, vamos a repetirlo. Tejes el punto y el punto que ya has tejido antes lo pasas por encima y lo sacas y ya tienes el segundo punto cerrado. Tejemos el cuarto punto y pasamos el punto por encima. Vamos a hacerlo un poco más cerca. Tejes el punto y este punto lo pasas. Vamos a acabar de hacerlo. Esto es una técnica muy sencilla, es normalmente la que más se utiliza para cerrar puntos y el resultado queda una cadena homogénea y muy bonita y es muy sencillo de hacer, no tiene ningún tipo de complicación. Tejes y pasas el punto tejido por encima. Y ya estaría. El último punto lo estiras y lo cortas y ya está. Y esto es el resultado. ¿Ves? Te queda como una cadeneta. A ver que lo enfoco. ¿Ves? Los puntos que has ido cerrando quedan como una cadena. Muy bien. Así es como se cierran puntos de manera sencilla. Espero que te haya resultado útil el vídeo. Si es así, recuerda darle manita arriba, suscribirte a mi canal y seguirme en redes. Nos vemos la semana que viene. Adiós.